Saben, este programa sale al aire por Radio Cooperativa AM770, todos los domingos a las 14 horas. Hoy nos visita el doctor Carlos Moreno Juárez, autor de Bajo el Prisma, aporte para la construcción de una geopolítica de la patria grande, libro que hemos editado desde el Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, cuyo prólogo fue escrito por el general retirado Fabián Brown. Carlos, la pregunta era cuál era la sensación que tuviste cuando participaste en 2017 de esa charla que dio este pensador ruso Alexander Dugin en la CGT aquí en la calle Azopardo. Bueno, la conversación dada por Dugin se dio en un ambiente de unas características muy especiales. Según yo me estuve enterando, Dugin es recibido normalmente en las universidades, en los grupos de estudio, en las, digamos, en el ambiente que podríamos llamar de la gente del pensamiento. En esta oportunidad, particularidad que es única de la Argentina, fue recibido por el organismo de máxima jerarquía del movimiento obrero organizado y que lo recepta como un expositor que habla con los cuadros sindicales, habla con estudiantes que se arrimaron, con ciudadanos de la calle que quisieron escucharlo. Y lo hizo con toda claridad porque Dugin tiene una característica que es la que llama la atención, que él habla en castellano y entiende la semántica del castellano, no tiene esa conversación dura de quienes hablan de un idioma extraño, que tiene otro alfabeto inclusive, sino que entendía bien lo que se le preguntaba. Y en reiteradas oportunidades, en ese momento él respondía con una fluidez y una rapidez que indicaba que entendía perfectamente bien lo que estaba respondiendo y lo que hacía. Centró su exposición en desarrollar su interpretación, eso va por mi cuenta, del pensamiento de Carl Schmitt. Pensamiento, ¿no es cierto?, que se nutre, que tiene una larga historia, yo no la voy a repetir ahora, se puede encontrar fácilmente, en la tesitura de la relación amigo-enemigo, con la que a veces se lo vitupera o no, pero que en definitiva, en su resumen, en su noúmeno, en su núcleo central de interpretación, es que hay dos clases de pueblos, que son los pueblos del mar y los pueblos de la tierra. Los pueblos fundadores son los pueblos de la tierra. Desde los comienzos de la historia, no abunda en detalles, Dugin lo repite exactamente igual, están los pueblos fundadores. Y en los pueblos fundadores, esa, digamos, es la defensa de la construcción que ha hecho. Es la fundación y la defensa. Los pueblos del mar son la depredación de lo que ya está construido. Y que además parte de una base que lo asocia con algo cuasi biológico, diríamos, que es, en el mar no se puede vivir. Se tiende a ir hacia la tierra, y en la tierra a la búsqueda de lo que hay allí, que es la actitud del pirata. Lo digo con esas palabras. La raíz de la piratería misma es eso, la supervivencia tomando de los que tienen lo que a mí me falta. Ese lazo, esa permanente contienda, es la que ha marcado la gestación, el desarrollo y el apogeo de, en su momento, el Imperio Británico, que es quien fundó esa estructura sobre la base de un concepto que es geopolítico, que lo usó también, la talasocracia, el control de los pasos de entrada a los mares y el cruce de un océano al otro, y que, en su declinación fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, es reemplazado, en calidad de mayorazgo, por los Estados Unidos de América. Crean al bloque una característica única, el bloque anglosajón, dice. Ese bloque anglosajón que tiene titulares de primer orden, los Estados Unidos de América, los vencedores reales de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico en su calidad de socio ganador, pero en pérdida, ya no es la potencia colonial importante, tiene que ceder la primogenitura a los Estados Unidos. Y aliados coyunturales en cada área, el Estado de Israel en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, mejor, Medio Oriente sería directamente el Asia Central, y en la actualidad Arabia Saudita también, que actúa como países que vendrían a ser vicarios de esa gestación. ¿Y quiénes son los pueblos de la Tierra a escala global? Rusia por excelencia. Rusia es la Tierra, es el espacio que de lo Báltico al Pacífico abarca todo el planeta longitudinalmente.
y que habitan en su espacio multitud de pueblos, 20 y tantas nacionalidades. Esas nacionalidades permanentemente son, como también es el concepto que lo escuchamos en Rusia, zonas de paso, hay que pasar por allí, o de lo contrario dar la vuelta por el mar, pero como el mar no es propio y Rusia no tiene salidas al mar, hasta la toma de Siria en los días que vivimos, y de Crimea, y recuperación de Crimea, que puede tener aguas calientes para salir todo el año, siempre estuvo sujeta a la prisión continental. Ese conflicto se traslada a estos tiempos y repite la confrontación tradicional, dice. ¿Qué hay de posible en este mundo? Lo que en algún momento hemos hablado en este mismo programa, que es el protagonismo y la posibilidad del ejercicio de la soberanía es solo posible para los países continentes o los estados continentales, que abarcan en toda su superficie un enorme espacio con la mayor cantidad de acceso a los mares, pero cohesionado internamente. ¿Y quién es el contingente, quién enfrenta, es el contendor en esto? En los pueblos del mar, los pueblos del comercio. La bandera del comercio, ese famoso comercio, vienen a liberarnos para que comerciemos con ellos, que es lo que contaba Jauretche en su mejor exposición. Está contando su traslación moderna, con un agravante que es una forma de canibalismo, que es la obtención del recurso. Hoy ya no es solo la dominación colonial y que uno tenga que vestirse como el dominador, no. Si no se obedece, es exterminado, es destruido. Así pueden recorrerse ejemplos en la historia cercana que muestran de que ese poder toma el recurso, con sus dueños vivos o muertos. Y llegado el caso, esa suerte de vampirismo, permítame la simpleza de la expresión, implica la esencia de esa relación actual. La esencia de lo que vendría a ser la fase superior o máxima del imperialismo a escala mundial. Esa es la lucha. En un momento que está en el máximo poderío y está como todo poder en el punto máximo, invirtiendo su relación de fuerza. Estados Unidos tiene su propia grieta, es una sociedad que está viviendo la hora de la disolución interna de su pegamento, en cuanto a que no es una sociedad pacífica, y ha perdido la iniciativa en todas prácticamente las cuestiones de la defensa en las cuales era creador. Solo le queda la fuerza del garrote. Está sola con esa arma, nada más. Frente a ello están el mundo euroasiático, o la alianza entre la China continental devenida en potencia hasta en el espacio, Rusia reconstituida después de la etapa soviética y al mismo tiempo con una característica de cohesión internacional muy fuerte, que es la que hemos dedicado algunas palabras en esta exposición. Esa confrontación es la alianza de los continentes contra la alianza de los pueblos del mar, la alianza contra los depredadores. Creo que eso se traduce para Sudamérica y para el Caribe, donde nosotros vivimos, y como lo menciona Fabián Brown, ya que lo has mencionado, en el prólogo de este trabajo que con tanta gentileza ha colaborado él, que es justamente cuál es nuestro destino frente a eso, nuestro previsible destino. Y a su vez, en qué medida este continente no va a tener que hacer alianzas posibles para sobrevivir. Lo que está en juego es la supervivencia. Frente a eso también se anota como precipitante traumático la pandemia. Cuanto más se controlen las vacunas, más gente morirá. Eso que no lo dice Dugin, lo agrego yo ahora porque creo que viene a cuento decirlo, es el epicentro de toda la exposición de Dugin. Y él rescata, una pregunta que le hizo, no se la hice yo, yo la escuché simplemente, en qué encontraba de parecido lo que hacía Putin con lo que hacía Perón. Y bueno, contestó, dice, que el general Perón llegó a fundar una doctrina y llegó a crear una forma de movimiento obrero organizado, que es este lugar donde yo estoy ahora. Eso en Rusia está recién en construcción después de la etapa postsoviética. Recién se está construyendo. Tiene el ascendiente de su pueblo y bueno, tiene que luchar con todo lo que le han dejado. Eso. Ahora bien, esa confrontación no deja en el fondo de disimular la otra, que es la de los pueblos del mar y los pueblos de la tierra, la de los predadores y de los defensores de la tierra. Eso es el epicentro de la exposición de él. Y lo hizo, lo interesante lo hizo en un tono sugerente. Yo me tomé el trabajo de algunas preguntas grabarlas para estudiarlas yo y para después poder abordar con más comodidad a Smith. Pero
no ha creado, lo hablábamos después de lo que estuvimos presentes, no ha creado una doctrina, ha adaptado otra, ha tomado pautas del tercerismo, que es como genéricamente se denomina al pensamiento de Perón en orden a su separación a los grandes imperios de la tierra que le tocó vivir, y digamos, en esas condiciones de esa suerte de tomar prestado, lo incorporaba y que esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Por supuesto la gente escuchaba con muchísima atención, se hacían unos silencios a veces, que no sé si se escuchan en algunos lugares de intelectualidad frívola. Lo escuchaban obreros argentinos, obreros que existían porque alguna vez existió el peronismo con esas características de bien alimentado, con la idea de cuál es la comunidad en que quieren vivir y cuál es el trabajo que deben defender. No es poco. O sea, es la primera vez que veo un europeo en esas características, de ese calibre, viene más bien a escuchar y preguntaba, ¿ustedes qué opinan? Y en otras cosas fue muy cauto y muy delicado, uso la expresión bien, delicado, en no meterse en ninguna cuestión en la que quisieran hablar. Por ejemplo, ¿usted qué opina acá? Por ejemplo, dice, acá hay, digamos, dirigentes sindicales que no lo entienden a esto. Esas son cosas que tienen que hablar ustedes, dice. Yo no tengo que hablar de eso, yo soy el último que tiene que abrir la boca. Yo quiero honrar la gentileza de ustedes de invitarme acá, dice. Pero no quiero exceder ese marco. Muy interesante. Más me recordó lo que vos me contabas, Marco, respecto de esas exposiciones de Metol, cuando hablaba de esa sumatoria de los pueblos, el destino de los continentes, en esa partita pequeña que es un libro entero, que editó el instituto en su momento, el porvenir de Sudamérica, casi profetizaba. Por ahí Dugin está profetizando para ellos. En una de las cosas que yo lo toqué, creo haberlo dicho antes en algún momento de la exposición, que es lo siguiente. Bueno, pero eso puede imponer una guerra. Tenemos guerras que no podemos eludir. El destino no se puede elegir. Viene y se lo asume, dijo él. Lo haremos, dice. Pero digamos, sabemos lo que puede ocurrir si perdemos. Y eso yo hablé con él antes de ir a Rusia. En Rusia, por ejemplo, entre cierta intelectualidad universitaria no tiene predicamento, pero sí forma parte del círculo mínimo de los que tienen oficina en el Kremlin y son atendidos. El Kremlin no tiene oficina cualquiera, pese a que no se gobierna desde el Kremlin. El Kremlin es un símbolo, el gobierno está en otra parte, pero es llamado desde el Kremlin, eso está acreditado. Pero es más bien, digamos, como alguien que está en crecimiento intelectual y tiene un aire así característico de los eslavos, de barba larga, así, barba semiprofética, por la barba del profeta, en esa se inserta esa. Y dice que el patriotismo es una forma de religión, lo cual creo haberlo anticipado, habemos visto cosas que solamente produce una religión o una fe muy profunda. O sea, como a su vez ciertos actos de observación, digamos, de la... No sé si estoy aburriendo con esto que digo, ¿no? No. Estamos escuchando realmente en silencio, tanto Sergio como yo, porque esto tiene que ver es una especie de charla, de una disertación que es tan interesante que hacemos silencio para poder seguir el hilo y a la vez ir pensando, ¿sí? Carlos, y nosotros estamos ya cerrando el programa, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Yo creo que esto amerita una conferencia que la vamos a proponer y la vamos a tratar de brindar a la brevedad. La pregunta es... en toda esta geopolítica mundial, ¿sí? ¿Cuál crees que es el rol que debe jugar la Patagonia Argentina en este concierto internacional, digamos? Bueno, la Patagonia Argentina es la región del espacio nacional que abarca prácticamente
alrededor de un 35 a un 40% de superficie de todo el territorio nacional, y es la región por excelencia que tiene proyección al mundo, tiene acceso a mar libre, en condiciones tales de que los conflictos se van a desarrollar en todas partes. Entiéndase, no por casualidad, es un trabajo interesantísimo que ha hecho una persona que conocemos, que es el doctor Memoli, cuando habla de cómo se está recolonizando la Antártida de nuevo. Lo hizo hace un año atrás hablábamos de esto, y se está recolonizando para poder ocuparla, no por razones humanitarias ni mucho menos, por razones de pueblo del mar, por lo que hacen siempre lo mismo, para poder garantizarse todo el traslado de recursos, entre otros el agua, a las zonas de consumo. Y las costas que acceden al mar, las mejores son las que están en zonas que la Argentina reivindica. La Argentina debe fortificarse en la Patagonia, porque lo que pase o deje de pasar en la Patagonia va a incidir sobre todo el resto de la, digamos, de la argentinidad. Y concretamente, pensándonos como Patria Grande, como hablábamos hace un rato, va a incidir en lo que se refiere al todo el resto de la patria, del Estado continente posible. ¿No es cierto? Esa famosa, digamos, concepción de la Patria Grande. Nosotros somos el flanco austral de la Patria Grande. Eso, cuando se habla con los venezolanos, lo dicen claramente. Digamos, cuando hablan del océano, ellos se consideran un país del Atlántico por el Esequibo, la costa del Esequibo, que tienen un problema pendiente. El sol de Venezuela sale por el Esequibo, nace en el Atlántico. Si vos recordás, cuando el embajador de Venezuela recibió el premio Jauretche en su momento, dijo, lo mencionó a Chávez en orden, ¿no es cierto?, a las características de cómo va a ser la independencia, la posible independencia que queremos construir. La que se hizo entre San Martín y Bolívar fue por el Pacífico. La que llega desde ahora será desde la Argentina, desde la Patagonia, desde Chávez, hasta el Esequibo y el norte. O sea, las vías de movimiento son esas. El camino de esta larga marcha, como usando la frase que usábamos de Tum, va a dar sobre el Atlántico. Se hablaba Chávez, o en ese momento el embajador, hablaba del eje Caracas-Brasilia Buenos Aires, ¿no? En el mejor de los casos, sí. Armado de los libertadores, que tenían que ver con el eje o con lo que tenía que ver con el océano Pacífico, ¿es así? El Atlántico. Claro, sí, pero digo que la construcción, que el eje que planteó Chávez era Caracas, sí. Brasilia, Buenos Aires. Correcto. Y San Martín y Bolívar habían planteado el eje del Pacífico, ¿no? Claro. Donde ellos conformaron la Gran Colombia, y posteriormente se termina ya con la batalla de Ayacucho en 1824. Ahí se interrumpe, claro. Sergio, ¿puedes informar o comunicar a nuestros oyentes que nos siguen todos los domingos a las 14 horas qué vías de comunicación tenemos, por favor? Sí, por supuesto, Marco. Podés comunicar vía WhatsApp al 11 22 88 66 98. Repito, 11 22 88 66 98. O también puedes enviarnos un correo electrónico a alpargatasylibrosok@gmail.com, Marco. Sergio, ¿cómo andamos con el tema del tiempo? ¿Quedan algunos minutos? Sí, tenemos unos minutos todavía por delante. Carlos, ¿cuál es la apreciación que tenés con respecto al tema del ARA San Juan? Porque también debemos decir que este trabajo incluye, ¿sí?, un capítulo donde abordás el tema del ARA San Juan. Bueno, tengo algo muy concreto para decir sobre este. Lamento que lleguemos, el tiempo nos apriete tanto, ¿no? Pero vale la pena decirlo. La Argentina debe dotarse de navegación de protección atómica, concretamente de submarinos nucleares. No estoy diciendo armas, sino el submarino y la posibilidad de la navegación por propulsión nuclear. Sobre esto hay un excelente trabajo que alguien que forma parte del portal, que es Alejandro Delague, voy a dar su nombre, que es un técnico argentino, ha hecho un proyecto del famoso submarino atómico argentino que puede plantearse a partir de los astilleros actualmente en movimiento.
necesariamente la defensa debe dejar de ser un tabú que se la supone que es una exclusividad de los militares, lo cual no solamente no es cierto, sino que es un gravísimo error. La defensa, como decía Perón, forma parte del Estado, y esa herramienta del Estado es la que garantiza la supervivencia de sus pueblos. Un pueblo desarmado es un pueblo que no se quiere defender. Debe tener esa tecnología y debe ponerla en marcha. Ese trabajo, que lo hemos publicado en nuestro portal y que digamos ya está completo, recibió muy tibia aceptación en la época del gobierno Macri, y en la actualidad se está tratando de que conversen, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Defensa para pensar profundizarlo, superando las coyunturas de economía que hemos heredado, ¿no es cierto?, desde el gobierno. Pues es un excelente trabajo. Es indudable desde que ese recurso debe estar en disposición del pueblo argentino. Y que, bueno, en alguna oportunidad lo repetí y luego lo insisto de nuevo, lo que se haga o se deje de hacer en estos, ya habría que hablar de meses, no de años, en estos meses o en estos años, pesará inevitablemente sobre nuestro destino. No vamos a poder evitarlo. Durante las 2 guerras mundiales del siglo XX, que en realidad es una sola guerra mundial, como decía Perón, nosotros no participamos. No sé si podemos evitar o lo salvaremos del apocalipsis en las condiciones actuales, y mucho menos si mantenemos inerme el 35% de la superficie del territorio argentino, donde están menos del 5% de toda la población argentina, menos con los recursos que hay, menos cuando se le está tratando de inventar conflictos como el conflicto aborigen, que está mal planteado y mal llevado adelante, y al mismo tiempo donde rondan aves con muy malas intenciones. Ese sería el punto final de todo esto. Carlos, hablabas del mancho al sur, de seguir para estar en contacto con el trabajo, las publicaciones y las investigaciones que ustedes llevan adelante. ¿Por qué no nos comentás brevemente en qué consiste el Mangrullo al Sur, que es ese portal en el cual está bajo tu dirección? Bueno, el Mangrullo fue la iniciativa de un grupo de patagónicos, de los cuales algunos ya no están ya, porque creo que algo anticipé con Dolorosa por fallecimiento, y me cayó la responsabilidad en mí porque estaba en la fila en esto. Pero tiende a convertirse en un foco de observación geopolítica desde puesto parado sobre la tierra, tratando de hacer propia aquella máxima de Arturo, que decía que uno debe pensar la propia patria como si fuera la propia piel, y debe hablar siempre parado sobre esa tierra. Bueno, poniéndolo en marcha, el Mangrullo es para observar cuáles son las incidencias planetarias que pueden llegar a tener incidencia también en el lugar donde uno vive. O sea que tiene que ver con esa alerta, que es la función última del verdadero intelectual nacional. O sea, hablamos porque somos parte de una tierra de la que nos pertenece, y ya llevamos 8 meses de trabajo. Creo que por algunos de los comienzos hemos charlado juntos, algunas puertas que yo agradezco mucho, me las has abierto vos, y simultáneamente, ¿no es cierto?, hemos compartido siempre a la distancia, como como se hace en estos tiempos, algunas inquietudes, pero fue para eso, y va lentamente caminando. Tenemos una incidencia en este momento, recibimos colaboraciones de gente, colabora con nosotros Rachid, Jorge Rachid, de Venezuela nos mandan cosas, y lo que pudimos, que las buenas relaciones que pudimos hacer con ciertos medios intelectuales en Rusia. Pero en última instancia el peso pasa por nosotros los patagónicos que vivimos la Patagonia. Y por último, ¿no es cierto?, tratar de que ese famoso, aquel eslogan que Arturo corregía de ojos mejores para ver la patria, pero no con la vida luego, nosotros la queremos ver sin anteojos, es la máxima de fondo de todo esto. Hoy probablemente van a recibir en un rato una de las últimas cosas que han hecho, me acaban de informar, respecto de las desafortunadísimas expresiones de la señora Bullrich respecto de las Malvinas. O sea, están vertidas por todos los medios y están recibiendo las condignas expresiones. Van a recibirlas probablemente, se las vamos a mandar por WhatsApp. Justamente en eso estaba trabajando en ese momento, cuando logré cargar el teléfono y al mismo tiempo
me la mandaron las operadoras. Bueno, Carlos, Sergio Mazuco, se ha escurrido el tiempo como agua entre las manos. Aprovechamos para saludar a la audiencia, decirle que bueno, lo esperamos todos los domingos a las 14 horas. Un saludo y un fuerte abrazo, Carlos Moreno Juárez, desde Buenos Aires. Sergio Mazuco, muchas gracias, hasta el domingo que viene. Y bueno, nos vamos despidiendo.